Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Navarrete y les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso técnico superior universitario en seguridad pública. Recuerden que estamos en el módulo número 4, inteligencia policial, y en este caso con la sesión número 3, análisis histórico de la Agencia Civil de Inteligencia Mexicana. Nuestro objetivo particular es que al finalizar la sesión, el alumno distinguirá el rumbo que la inteligencia policial en la presente administración tiene para identificar cuáles son los caminos a seguir en esta. Pero antes me gustaría que hiciéramos un muy breve repaso por el tema de nuestra sesión anterior, que es historia de la Agencia Civil de Inteligencia Mexicana. Como recordarán ustedes, en esa sesión anterior señalábamos que desde su origen, la agencia de seguridad ha tenido cierta ambigüedad eh, en el término de seguridad nacional, pues esto ya a lo largo de más de 70 años de vida institucional, ya que esta ha sido funcional a los diferentes titulares del Poder Ejecutivo de la Federación para el control de todo tipo de disidencias por la fuerza, pero iremos mencionando brevemente su historia. Decíamos la sesión pasada que esta historia la podemos identificar, digamos, en tres partes. Una primera, en donde se sitúa, obviamente, el origen y un desarrollo muy incipiente. En esta primera parte, el aparato de inteligencia nace con el presidente constitucionalista Venustiano Carranza allá por los años de 1918 y va a surgir como un servicio de agentes de investigación de la mano de la Secretaría de Gobernación. Y tal vez por esa situación, su naturaleza era de un sistema de reclutamiento y selección que estuvo basado exclusivamente en las recomendaciones de sus propios elementos. Podemos identificar en este sentido entonces que no había mecanismos objetivos para el reclutamiento y la selección de los integrantes de dicha organización, sino que era como en muchos otros casos lo que coloquialmente denominamos dedazo, ¿verdad? Después de esta primera etapa, tenemos entonces la segunda que va a ser la etapa de consolidación. En ese momento, el primer mandatario de la nación por aquellos años, Miguel Alemán Valdés, le va a cambiar el nombre y a partir del año de 1947 va a denominarse Dirección Federal de Seguridad, DFS, y esto va a ser así hasta 1952. En ese momento depende directamente de la presidencia de la República, pero posteriormente va a pasar a depender nuevamente de la Secretaría de Gobernación. Y es entonces, en este momento, cuando
llega una tercera etapa, una tercera etapa de una reorganización o, como nos dice este autor, refundación. Esta actualización o esta refundación va a darse al seno de dos circunstancias muy significativas en nuestro país en la década de 1980 del siglo pasado, que es el asesinato del periodista Manuel Buendía y del agente antidrogas norteamericano Enrique Camarena González. El primero en 1984 y el segundo en 1985, ya que esto deja al descubierto el grado de corrupción que existía en ese momento en la DFS, ya que se había maliciosamente vinculado con el narcotráfico. Y todo esto va a acarrear como consecuencia la desaparición de este organismo, DFS, y entonces el surgimiento de un nuevo departamento denominado ahora Dirección de Investigación de Seguridad Nacional, dicen, allá en noviembre de 1985. Va a tener una vida, digamos, relativamente corta, ya que en este tercer periodo de evolución del Servicio de Inteligencia Civil va a arrancar eh, en 1985 eh, un nuevo instituto que sería el Centro de Investigación de Seguridad Nacional, CISEN, ajá, cuyo objetivo sería primariamente establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país. Obviamente se buscó que este nuevo organismo, el CISEN, no adoleciera de los puntos que marcábamos anteriormente con la DFS, ¿verdad? Y entonces va a comenzar, digamos, una especie de peregrinaje a lo largo de los siguientes sexenios, en donde pues va a haber cambios, donde va a haber transformaciones, vamos a llamarlo así, y pues después de un recorrido, el presidente de la transición, Vicente Fox, buscando avanzar hacia nuevos retos, va a poner en marcha un proceso de evaluación del CISEN a cargo de una comisión muy bien estructurada, una comisión consagrada por investigadores del más alto nivel y apoyados por un comité de evaluación integrado por un grupo de académicos y de expertos en esta materia que van a ir descubriendo que, si bien el CICE tenía um, algunas fortalezas, también desafortunadamente tenía varias debilidades que estaban muy, muy arraigadas. ¿Y qué es entonces lo que arrojó este informe? Bueno, pues de acuerdo a lo que estamos viendo en la pantalla, dentro de las fortalezas que se detectaron estaba la existencia de un servicio civil de carrera. Las personas que entraban allí eh, laboraban bajo unos principios bastante interesantes que, por cierto, en, en la
sesión de hoy vamos a ir retomando algunos puntos. Se encontró también la utilización de un rigor metodológico muy bien alineado a lo que es toda una metodología de la investigación con el que se trataba de trabajar o con el que se buscaba trabajar y obtener resultados óptimos, ¿verdad? Alcanzar resultados eh, importantes, resultados destacables. También se encontró la capacidad para realizar un cuidadoso trabajo de análisis en la construcción de escenarios, perspectivas y líneas de acción que facilitaban la toma de decisiones. Se encontraron criterios de comportamiento en la operación cotidiana del CISEN que permitían tanto un manejo adecuado como digamos, alto grado de confidencialidad requerida para el manejo de la información que allí se procesaba y también un alto grado de confiabilidad de su estructura. Y todo esto se identificó al no haber sido penetrado por las garras del narcotráfico o también del crimen organizado. Pero como decíamos hace un momento, desafortunadamente también se encontraron ciertas debilidades. Por ejemplo, una ausencia de un marco jurídico apropiado que facultara, que normara y que acotara cuál era el campo de acción del CISEN. Digamos que entonces, en este momento, se observa que aquí hay una tarea pendiente y que el presidente pues va a buscar subsanar. Otro punto considerado como una debilidad era la tendencia a sobredimensionar los riesgos, lo que generaba una ponderación excesiva de las amenazas. Aquí se observa una falta de objetividad. Seguramente era menester establecer algunos parámetros que nos dieran o que nos arrojaran resultados que fueran más claros, más objetivos. Otro punto importante que fue tachado como una debilidad, nos dice aquí, que era el deficiente aprovechamiento de las habilidades institucionales. En pocas palabras, no se le sacaba todo el jugo, no se extraía todo lo que pudiera haberse extraído en un momento determinado del CISEN. Y esto básicamente respondía a una planeación estratégica inadecuada. Se observó también una cooperación internacional muy limitada, que también en esos momentos pues hubiera sido importante acrecentar más. Una excesiva rigidez de estructura de mandos, lo que a veces generaba demasiada burocracia en el trabajo. Y la filtración de información, desafortunadamente, no el 100% de los colaboradores eran, digamos, personas que guardaban la confidencialidad. Hubo entonces filtración de información. Y la última debilidad que observamos aquí en nuestra imagen es que lógicamente todos estos puntos encontrados fueron generando una imagen pública cuestionada, altamente cuestionada de manera negativa. Entonces, a partir de este diagnóstico que se da sobre el CISEN, el compromiso del poder ejecutivo de la federación, en este caso,
pues fue hacer que el CISEN fuera un auténtico organismo del Estado con un enfoque de capacitación y análisis de la información que estuviera a la altura de las necesidades requeridas y no solamente, digamos, un instrumento de régimen y menos aún al servicio del grupo político en poder. Claro, como lo vamos a ver más adelante, esto no logró alcanzarse del, del todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahora a propiamente nuestro tema de esta sesión y comenzaremos señalando que el mérito del primer mandatario de la transición, es decir, Vicente Fox Quesada, descansa en dotar de un marco legal a la inteligencia para la seguridad nacional, que como ya lo habíamos señalado en algún momento, pues era una de las debilidades del CISEN, ¿verdad? Y esto lo logra con la plasmación de la Ley de Seguridad Nacional, que desde entonces, en su artículo 29, señala que se entiende por inteligencia al conocimiento obtenido a partir de la recolección, del procesamiento, de la diseminación y la explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional. Y bueno, cabe recordar que el CISEN nace a partir de la reforma del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación que se expidió un 13 de febrero de 1989, siendo entonces presidente de la República el licenciado Carlos Salinas de Gortari. En ese momento, el CISE había desarrollado un sistema de inteligencia civil orientado a alertar sobre todo con respecto a riesgos y amenazas a la seguridad nacional y había formado todo un experimentado cuerpo de profesionales de la inteligencia al servicio de la nación. A lo largo de su existencia, pues había sido, digamos, testigo de la transformación hacia un sistema político que se iba perfilando de alguna forma, pues cada vez más plural. Había sido también testigo de la revolución en el campo de las comunicaciones y las tecnologías. Ubiquémonos que estamos hablando de finales de la década de los 80 y es precisamente ese momento donde hay todo un cambio, una transformación, insisto, de esas tecnologías de la información y de la configuración de un complejo entorno internacional que plantea nuevos retos a la seguridad del país. Recordemos que a finales de esa década cae la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y con esto termina eh, la Guerra Fría, pero estaban por venir algunos otros sucesos en el marco internacional que también iban a ser de una fuerte relevancia, ¿no? Y es precisamente ese momento donde la ley de seguridad nacional reconoce la naturaleza del CISEN como un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y que debería o que tenía eh, una autonomía técnica operativa y una autonomía de gastos adscrito directamente al titular de dicha secretaría con atribuciones que iban desde operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional que contribuían a preservar la integridad
la estabilidad y la permanencia de nuestro Estado mexicano. Y todo esto al dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho, al elaborar los lineamientos generales del plan estratégico y de la agenda nacional de riesgos. Y bueno, pues en lo que respecta al personal que trabajaba, que se desempeñaba en el CISEN, al menos hasta finales del 2006, se va a expedir lo que sería el estatuto laboral del CISEN, ajá, un estatuto que va a señalar varios puntos interesantes. Gracias a este estatuto del CISEN, pues se va a tratar la confidencialidad, consagrándola en varios artículos del estatuto laboral de este departamento del CISEN en términos bastante claros, ¿no? De acuerdo a lo que vemos aquí en nuestra imagen, este estatuto señalaba que quedaba prohibida a todo servidor público del centro, uno, difundir o divulgar la información a la que tuviera o a la que hubiera tenido acceso con motivo de su cargo o comisión en términos de la ley. Y entre los requisitos para ingresar al centro se incluía el hecho de que debía existir un compromiso a la guardia y secreta de la información que se llegara a conocer con motivo del cargo, del puesto o de la comisión que el individuo en cuestión tuviera, ¿no? Digamos que, pues, tratando de aprender de los errores, se manejaba este estatuto que era muy importante. Ahora bien, en cuanto a los principios que regían sus actuaciones, los mismos estatutos se encontraban plasmados en el artículo 5 del propio estatuto y estos eran, número uno, legalidad; dos, eficiencia; profesionalismo; honradez; objetividad; calidad; imparcialidad; equidad; responsabilidad; confidencialidad; lealtad; transparencia; coordinación; cooperación, así como el respeto a las garantías constitucionales y pues a los derechos fundamentales de protección de las personas. Cuando alguien se incorporaba a la plantilla de trabajo, pues era importante que conociera todos estos principios que le ayudarían a desarrollar de manera eficiente sus actividades. Entre los aspectos contemplados por el estatuto, cabe señalar que había varios importantes, ¿no? Como por ejemplo los mecanismos de ingreso. Se establecía de manera muy clara cuáles eran las características o las condiciones para que una persona ingresara a laborar al CISEN. Toda vez que, recuerden, ya habíamos señalado que a lo largo de muchas décadas habían sido los presidentes los que directamente determinaban quiénes ingresaban a laborar al CISEN. Entonces aquí se buscan establecer esos mecanismos de ingreso que fueran objetivos, que no fueran favoritistas.
Otro punto importante, otro aspecto a tomar en consideración era el sistema de profesionalización del centro, pues lógicamente con el objetivo de promover la formación, la profesionalización y la especialización de los servidores públicos que allí laboraban y lógicamente se incluían reglas para promociones, para concursos, para evaluaciones y control de la confianza, derechos de audiencia, la información integral de que se destaca las capacitaciones, todo esto con objeto, número uno, de desarrollar, de contemplar, de especializar y perfeccionar los conocimientos, las aptitudes y las habilidades que eran necesarias a los individuos para realizar un eficiente desempeño de las actividades, ¿no? Buscar que los servidores públicos fueran eficientes en en el desempeño de sus puestos. Otro segundo objetivo era preparar a los servidores públicos para funciones de mayor responsabilidad o de naturaleza diversa y como tercer objetivo, certificar a los servidores públicos de carrera en las capacidades profesionales adquiridas y la evaluación del desempeño dicho directamente de personas que laboraron en el CISEN, sobre todo aquellos años del principio del siglo, en los años 2000, el CISEN era un excelente lugar para trabajar porque había condiciones laborales pues, muy específicas, muy claras y muy positivas para todos los que allí se encontraban. Em, Sin embargo, bueno, pues como ya lo señalamos, hubo por ahí algunas evaluaciones y pues en otros aspectos no existía, digamos, em, pues esos puntos positivos que menciono. Entonces, mm, en tanto que para la formación y la especialización del personal que laboraba en el CISEN, hacia el 2009 se crea un acuerdo por el cual se instituye lo que va a ser conocido como la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que se denominó ESICEN, ¿sí? Es decir, era una escuela, em, pues, para formar, para profesionalizar a las personas que laboraban ahí. Y por lo que respecta a sus objetivos, hay que señalar que lo que se buscaba era fortalecer los problemas de capacitación y formación para el personal de nuevo ingreso y para las plantillas permanentes del CISEN. Se buscaba introducir nuevos programas de estudio en inteligencia y seguridad nacional y extender los programas de formación a otros servidores públicos del Estado mexicano, contribuir a la sistematización y generación de conocimientos en materias de inteligencia y de seguridad nacional y también se buscaba promover los estudios, la reflexión y la cultura sobre temas de inteligencia y seguridad nacional y eso hacerlo extensivo, es decir, estos temas no solamente tendrían que haber sido manejados por los integrantes del CISEN, sino también por eh, pues los diferentes gobernantes
el país, los diferentes secretarios, porque desafortunadamente, como ya lo hemos ido bosquejando, pues el CISEN mm, era utilizado más que como un instrumento de inteligencia para salvaguardar la seguridad nacional, pues era también utilizado para ir detectando a los enemigos políticos de los gobernantes en cuestión. Entonces, lógicamente, esto pues iba desvirtuando al organismo, ¿verdad? Entonces, el programa sectorial de seguridad nacional de la administración de Enrique Peña Nieto, recordemos allá entre el 2012 y el 2018, denominaba Sistema de Seguridad Nacional tanto a la Comunidad de Seguridad y Defensas Nacionales como a la inteligencia. Y en el sistema de seguridad nacional convergían todas las instituciones que formaban parte de la comunidad de seguridad y defensa del país, al igual que todos los sistemas de información e inteligencia especializados de los que disponía el Estado mexicano por aquellos días. Ninguno de sus componentes era más importante o más relevante que otro, pues todos se ocupaban de tareas de manera interrelacionada bajo el liderazgo del presidente Peña Nieto. Eh, este documento pragmático tenía como objetivo desarrollar un sistema nacional de inteligencia al que se concibía como el conjunto interconectado de dependencias o entidades, eh, unidades de formación e inteligencia que vinculaban los procesos e instrumentos que satisfacían la función de generar inteligencia necesaria para que el sistema de seguridad nacional cumpliera con su misión. Entonces, por lo tanto, se trataba de una concepción de seguridad nacional que respondía a las amenazas y a los riesgos percibidos. Y pues los contenidos y los alcances son estos que mostramos en nuestra imagen. En el caso de las amenazas, por ejemplo, se entendía por tal a los fenómenos internacionales generados por el poder de otro estado o por agentes no estatales cuya voluntad hostil y deliberada ponían en peligro los intereses permanentes tutelados por la seguridad nacional en parte o en todo el país y cuestiones de existencia del mismo Estado. Por otro lado, se señalaba como riesgo la condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas y sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales eh, que podrían ser de origen humano o epidemias que sin tener carácter de amenaza pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional. ¿De acuerdo? Es así como durante la presidencia del licenciado Peña Nieto, la doctrina de inteligencia mexicana que se pone en moda en ese momento se va a definir como el conocimiento sistematizado, lo dice aquí, y jerarquizado, que tiene como propósito fundamental suministrar
un marco de referencia evaluativo y prospectivo para la toma de decisiones orientada a la atención integral de vulnerabilidades, de riesgos y amenazas mediante la consideración del vínculo entre seguridad, defensa y desarrollo en sus tres vertientes: humana, político-militar y económico-ambiental. Ello con el fin de anticiparse a los hechos, bien para administrar el cambio, para adaptarse a él y prevenir o mitigar los efectos oportunamente o, en su caso, atender sus consecuencias. Sería importante señalar que en su última rendición de cuentas, el presidente Enrique Peña Nieto va a destacar el fortalecimiento del sistema de inteligencia a través de la creación de lo que sería el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que se denominaba CENFI, en donde intercambiaban información estratégica y definían operaciones conjuntas el personal de la Secretaría de Gobernación, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, de la Sedena, el de la Marina, la CEMAR, la Procuraduría General de la República, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, el CISEN y la Policía Federal. Es decir, si nos damos cuenta, pues se hablaba de un trabajo plural, ¿verdad? Con diferentes instituciones. Entonces, en el sistema político presidencialista, como lo es el sistema mexicano, pues el poder ejecutivo federal ha sido siempre la instancia a la que legalmente corresponde dictar la política en materia de seguridad nacional. En pocas palabras, está en manos del presidente. Y de manera vinculada de inteligencia, por lo que corresponde encabezar al sistema en coordinación con las diferentes entidades federativas, con los diferentes estados de la República. Y bueno, pues en el caso de la Sedena y la CEMAR, estas dos secretarías cuentan con la sección de inteligencia cuyo producto son entregados directamente al presidente de la República por ser él el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, de ahí que la dimensión política considera también dentro uno de sus puntos importantes las relaciones cívico-militares. Aún en desarrollo y que pasan también por el marco jurídico al necesitar una plataforma mínima de diálogo y de entendimiento entre los componentes del Estado mexicano, que por la historia nacional que tenemos en el último siglo, aún tiene, pues, digamos, muchos puntos a desarrollar, ¿no? Aún le hace falta ir creciendo más, estructurarse de manera adecuada en algunos aspectos. En lo que respecta a la dimensión legal pragmática, la misma brinda el soporte legal a todas las actividades
de los entes articulados dentro del sistema y coordina los instrumentos de planeación, tales como, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de Riesgos y el Programa para la Seguridad Nacional. Entonces, mientras que la existencia y vigilancia de un proyecto de nación de largo plazo, por su misma naturaleza, va aglutinando una serie de objetivos y de intereses diferentes. Parece ser que otro requisito para la inteligencia estratégica es tener asidero. La inteligencia estratégica solo puede surgir y florecer a la sombra de proyectos nacionales de largo plazo, pero que sinceramente pues no se han dado de manera adecuada, ¿no? La existencia de organizaciones de inteligencia eh, resulta genuina y legítima como respuesta anticipatoria a una necesidad nacional, pero estas organizaciones, como estamos viendo, en la mayoría de los casos no están claramente estabilizadas, ¿no? Se dice que en México no está claramente presente un proyecto de nación. Tenemos proyectos sexenales. Cada que hay un cambio de poder, estos se van cambiando, se van transformando y pues no hay una guía o no hay un fin al que todos podamos ir aspirando. Y a lo mejor en gran medida esto tiene que ver mucho con nuestra propia constitución, porque en ella encontramos ciertas situaciones de contradicción. Um, por ejemplo, en el artículo 1 se observa que es un artículo um, muy robusto en cuanto a lo que serían los derechos humanos, con las figuras del arraigo tratándose de la delincuencia organizada, el derecho penal del enemigo, la prisión preventiva. Esto choca, ¿no? Este, con esto que nos dice el primer artículo, con esto que maneja acerca de los derechos humanos. Vemos ahí esta contrastación, este choque de ideas, ¿no? Y así podríamos ir identificando algunos otros conceptos que también parece ser que son eh, contradictorios, ¿no? Otra debilidad que tiene nuestro sistema de inteligencia, pues reside en la ausencia de un sistema nacional de inteligencia bajo la dirección del CISEN. Em, Algunos investigadores em, entrevistaron a algunos exfuncionarios, revisaron algunos documentos oficiales y encontraron que el escenario de inteligencia estratégica en México, pues desafortunadamente está caracterizado
por una falta de articulación en sus componentes, lo que obviamente genera dispersión en sus actividades. Decíamos hace unos minutos, en realidad no se le saca jugo, no se le saca provecho al 100% a este organismo. Incluso durante los primeros pasos para la creación del Centro de Fusión de Inteligencia en tiempos de Felipe Calderón y posteriormente en tiempos de Peña Nieto, para enfrentarse al crimen organizado, se realizó un proyecto de agencias con Estados Unidos que no fructiferaron como se hubiera esperado, ¿sí? Por un lado, el CISEN, a lo largo de su historia, eh, logró ir atrayendo a jóvenes universitarios, obviamente interesados, muy interesados en formar parte de su planta, pero por otro lado, pues el mismo CISEN no se muestra con la capacidad para retener al personal más valioso. Se habla de que hay pues una fuga de talentos constantemente, ya que pues mucho personal renuncia porque no, eh, digamos, encuentra congruencia con las acciones. Y pues entonces se separa de la institución em, por decisión propia o por decisión del director en turno. Otro asunto crítico, por ejemplo, que tiene o que tenía el CISEN es que, pues desafortunadamente, en muchas ocasiones había crisis de liderazgo. Las personas que estaban al frente como titulares en muchas ocasiones no contaban con la formación adecuada o con los conocimientos necesarios, ni tampoco contaban con un perfil idóneo para desempeñarse en su cargo. Que bueno, ya sabemos que desafortunadamente eso sucede en las demás dependencias del gobierno, ¿no? Entonces, algunos investigadores señalan que la decadencia que fue experimentando el CISEN desde comienzos de los años 2000 se puede explicar solo a partir de la debilidad política que se fue gestando en el país, pero también en el desconocimiento de los asuntos de la inteligencia de los hombres que encabezaban estas áreas. Como decíamos hace unos momentos, muchas ocasiones las cabezas, los líderes, no estaban formados dentro de los conocimientos que deberían de tener para la protección nacional. Es decir, em, los secretarios y los directores del organismo no estaban facultados al 100% para hacerse cargo de esa organización. Y probablemente su principal debilidad sea el que el CISEN fue utilizado como un instrumento de la política partidista en lugar de buscar que cumpliera con las exigencias y responder a los intereses superiores del Estado, em, como podían ser también atender
a los riesgos y amenazas de la seguridad nacional. Es decir, hacía otras cosas que no eran de su competencia, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la situación actual, con la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas funciones van del 2018 al 2024, pues desaparece el CISEN y va a ser sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, SSPC, por sus siglas, y va conservando las funciones que se establecen en la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, hay que ir señalando que se va transformando en un órgano administrativo desconcentrado que está fungiendo como un sistema de investigación e información que busca contribuir a preservar la legitimidad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano al sustentar a la unidad nacional, eh, al dar sustento a la unidad nacional, buscando preservar la cohesión social y también fortalecer las instituciones de gobierno. Los esfuerzos del CNI siguen concentrándose entonces en lo que respecta a la seguridad nacional. Actualmente el CNI opera con prácticamente el 99% de los 3.600 funcionarios que laboraban en el extinto CISEN y continúan en puestos claves la mayoría de los coordinadores generales del antiguo CISEN. Y pues esto nos deja entrever que la inserción del CISEN en la SSPC trae consigo una regresión que no, bueno, a ojos de los críticos, no contribuye precisamente a la consolidación del proceso de democratización al que legítimamente pues aspira nuestro país, eh, a la luz de la confusión entre la inteligencia para la seguridad nacional y la inteligencia orientada a la política criminal del Estado mexicano. Esto nos conlleva a identificar que parece ser que se cae en los errores del pasado, ¿no? Em, Hay algunos investigadores que se han dado a la tarea de realizar análisis de lo que fue el CISEN y de lo que está haciendo el CNI. Y bueno, pues detectan estos problemas que señalábamos con anterioridad, ¿no? Que el CISEN, mejor dicho, el CNI, no se está enfocando al 100% en problemas de seguridad nacional, sino que se está enfocando también a otras actividades. Y recuerdo que uno de los analistas de este tema señala que desafortunadamente, eh, pues la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los políticos en México han utilizado estos organismos de inteligencia para salvaguardarse en el poder, cometiendo pues actos de espionaje em, con sus adversarios políticos, ¿no? Bueno,
Al menos así lo señalan algunos investigadores, algunos analistas, que son categóricos al señalar que esto significa una especie de retroceso, ¿no? Am, Se critica, por ejemplo, el hecho de que la burocracia del Centro Nacional de Inteligencia pues sea básicamente la misma que el CISEN, ¿no? Hay allí esos puntos interesantes. Bien, ya para ir cerrando este punto, pues sería importante señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 da cuenta de un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública, y que se compromete a fortalecer las capacidades institucionales para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos estratégicos, que son como establecer un, un sistema nacional de inteligencia, promover el concepto de cultura de seguridad nacional postulado por el gobierno para contribuir al conocimiento colectivo del tema, construir las bases para la creación de un documento único de identificación nacional eh, biometrizado, y que, bueno, por su parte, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 asegura que se establecerán protocolos de intercambio de información y análisis para las áreas de inteligencia policial y criminal, instancias de inteligencia sobre seguridad anterior pública y nacional, y el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con esto ya nada más me gustaría ir cerrando a manera de conclusión lo que mencionan los investigadores en torno, ¿no? Que señala que en toda democracia que se precie de serlo, pues debe de contar con una comunidad de inteligencia al servicio de los intereses superiores del Estado y de la sociedad a la que se va a servir, y no debe de estar al servicio del poder en turno, acompañada por una clara diferenciación y separación entre lo que por una parte sería la inteligencia para la seguridad nacional y la inteligencia criminal, con perfiles idóneos tanto en la conducción como en el escalafón de ejecución, que apueste a una verdadera profesionalización de los hombres y mujeres que hagan carrera de inteligencia como proyecto personal de vida. Recordemos que ya habíamos señalado que uno de los puntos débiles del CISEN pues era el, la fuga de cerebros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las personas que allí laboraban en muchas ocasiones no encontraban una concordancia entre este proyecto de vida y este proyecto laboral, ¿verdad? Entonces, eh, este eh, CNI pues debe de proporcionar los mecanismos para que eh, los participantes se apeguen a, a la institución, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí dejamos este tema de la sesión de hoy.
Les agradezco infinitamente su atención y les invito para la siguiente sesión. Muchas gracias.